Ley 2051. Título segundo del Planeamiento, Programación y Presupuesto. Capítulo único. Artículo 11. Planeamiento de las contrataciones. Las operaciones de contratación pública que realicen los organismos, las entidades y las municipalidades deberán ajustarse a los objetivos, metas y prioridades y estrategias establecidas en el Plan Estratégico Económico y Social y en los programas institucionales. B. Las previsiones y políticas para el ejercicio de recursos contemplados en la Ley Anual de Presupuesto General de la Nación vigente o en el presupuesto municipal correspondiente. Y C. La calendarización de recursos presupuestarios atendiendo a su efectiva disponibilidad de acuerdo con el plan de caja respectivo. Artículo 12. Programa anual de contrataciones. A más tardar el 28 de febrero de cada año, de acuerdo con el presupuesto general de la Nación o los presupuestos municipales vigentes, con los decretos y resoluciones reglamentarias y con los lineamientos emitidos, los organismos, las entidades o las municipalidades elaborarán el programa anual de contrataciones sujetándose a las previsiones establecidas en la Ley de Administración Financiera y su reglamento. El programa anual de contrataciones incluirá aquellos proyectos que abarquen más de un ejercicio fiscal. El referido programa deberá ser puesto a disposición de los interesados tanto en las oficinas de los organismos, las entidades o las municipalidades, como a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, SICP. Aunque no constituirá un compromiso de contratación, será obligatorio contar con el citado programa para la ejecución del presupuesto de cada año, el cual solo por causas debidamente justificadas podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado. Artículo 13. Consolidación de las adquisiciones. Para los efectos de su contratación, las unidades operativas de contratación UOC podrán consolidar sus requerimientos de bienes y servicios de uso generalizado a fin de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad. Para la realización de estas operaciones se establecerán en el reglamento los criterios bajo los cuales se llevarán a cabo estas adquisiciones. Artículo 14. Disponibilidad presupuestaria. No podrá comprometerse pago alguno que no se encuentre expresamente previsto en el presupuesto general de la Nación o en el presupuesto municipal respectivo o determinado en ley u ordenanza posterior. Solo podrán adjudicarse o contratarse adquisiciones, locaciones, servicios, cuando se cuente con saldo disponible en la correspondiente partida presupuestaria, salvo autorización previa del Ministerio de Hacienda o la Junta Municipal, según corresponda, en cuyo caso se deberá señalar en los pliegos de bases que la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 15. Estimación del costo. Los organismos, entidades y municipalidades realizarán la estimación del costo de cada contrato a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación específica de los créditos presupuestarios. En la estimación del costo de cada operación, los organismos, las entidades y las municipalidades tomarán en cuenta, desde el momento de la convocatoria al procedimiento de adjudicación que corresponda, todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para su operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación. La estimación de costos se realizará sobre el valor de cada contrato durante todo el periodo de vigencia, incluidas eventuales prórrogas o ampliaciones. En los contratos de adquisiciones, locaciones y servicios de plazo superior a 2 ejercicios fiscales, la estimación se hará basándose en el pago mensual previsto multiplicado por 24. En el caso de los contratos de obras públicas cuya vigencia exceda un ejercicio fiscal, la estimación de costos considerará todo el plazo de su duración. Además, como condición previa para iniciar cualquier procedimiento de contratación según la naturaleza del proyecto, las convocantes deberán contar con el estudio, diseños, incluidos planos y cálculos, especificaciones generales y técnicas debidamente concluidos y en todos los casos con la programación, los presupuestos y demás documentos que se consideren necesarios. Los contratos llave en mano en los que el diseño es responsabilidad del contratista quedan excluidos de la obligación respectiva. Título tercero. De los procedimientos de contratación. Capítulo primero. Generalidades. Artículo 16. Tipos de procedimientos. Las convocantes realizarán las contrataciones públicas mediante alguno de los siguientes procedimientos. A. Licitación pública. Para contrataciones que superen el monto equivalente a 10.000 jornales mínimos. B. Licitación por concurso de ofertas. Para contrataciones cuyo monto se encuentra entre los 2.000 y 10.000 jornales mínimos.
C. Contratación directa para aquellas contrataciones que sean inferiores al monto equivalente a 2.000 jornales mínimos, con excepción de lo establecido en el artículo 34. Y D. Con fondo fijo para aquellas adquisiciones menores de acuerdo con lo establecido en el artículo 35. Para la aplicación de este artículo, el jornal mínimo será el establecido para actividades diversas no especificadas en la capital de la República, vigente a la fecha de la convocatoria. Queda estrictamente prohibido fraccionar o subdividir el monto de los contratos o la ejecución de un proyecto con la intención de eludir los tipos de procedimientos establecidos en esta ley, incluyendo las operaciones que se realicen con cargo a fondos fijos previstas en el artículo 35. El reglamento definirá cuándo un contrato se considerará fraccionario o subdividido. En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los proveedores y contratistas, especialmente en lo que refiere a calidad, cantidad, tiempo y lugar de entrega, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías, debiendo las unidades operativas de contratación UOC proporcionar a todo interesado igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante, de conformidad con los principios generales establecidos en el artículo 4. Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos A, B y C, deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica, UCNT, a través de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, SICP, los datos relativos a las convocatorias y bases concursales en los términos establecidos en el título quinto y en el reglamento de esta ley. Una vez en ejecución el procedimiento correspondiente, se informará sucesivamente sobre el resultado de cada una de las etapas, incluyendo el acto de adjudicación y la formalización del contrato respectivo. Las operaciones contempladas en el artículo 33 serán informadas al Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, SICP, en los términos y condiciones señalados en el reglamento. Artículo 17. Modalidades complementarias. Sin perjuicio de los procedimientos de contratación señalados en esta ley y con apego a los principios generales establecidos en el artículo 4, los organismos, las entidades y las municipalidades, en los términos que establezca el reglamento, podrán introducir las modalidades complementarias que permitan tutelar de mejor manera el interés público, tales como mecanismos de precalificación, procedimientos con 2 o más etapas de evaluación, con subastas a la baja, con financiamiento otorgado por el proveedor o contratista o cualquier otra figura jurídica que sea legal y se considere pertinente. Capítulo 2 de la licitación pública. Artículo 18. Clasificación de las licitaciones públicas. Las licitaciones públicas podrán ser nacionales. A. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país. B. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país como aquellas que no lo estén. Se podrán llevar a cabo licitaciones internacionales en los siguientes casos. 1. Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados internacionales de los que la República del Paraguay sea parte. 2. Cuando sí se hubiera estipulado en los convenios de empréstitos suscritos con organismos internacionales multilaterales. 3. Cuando previa investigación de mercado que realice la unidad operativa de contratación no exista oferta de proveedores o contratistas nacionales respecto a bienes, servicios u obras en cantidad o calidad requeridas, o sea conveniente en términos de precio. Y 4. Cuando habiéndose llegado a una licitación pública de carácter nacional no se presente alguna propuesta o ninguna cumpla con los requisitos establecidos. Podrá negarse la participación a personas físicas o jurídicas no domiciliadas en el país en licitaciones internacionales cuando el país de su domicilio no conceda un trato recíproco a los proveedores o contratistas bienes o servicios paraguayos de conformidad con lo que establezca el reglamento. En licitaciones internacionales, los proveedores o contratistas deberán manifestar ante la Unidad Operativa de Contratación UOC que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios. En los procedimientos de contratación de carácter internacional, los organismos, las entidades y las municipalidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay y que cuenten con el porcentaje de contenido nacional superior al 50% en la comparación económica de las propuestas, con un margen
hasta el 10% de preferencia en el precio respecto de los bienes de importación conforme a las normas de evaluación que se establezcan en el reglamento. Artículo 19. Convocatorias o llamados a licitación pública. Las convocatorias o llamados a licitación pública se publicarán en cuando menos un diario de circulación nacional durante un mínimo de 3 días y en el órgano de publicación oficial. La información de los avisos de prensa contendrán los elementos necesarios para que los posibles oferentes puedan determinar su interés de participación. La resolución del llamado a convocatoria será publicada íntegramente a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, SICP, y estará disponible para cualquiera que lo solicite. Contendrá como mínimo la siguiente información: A. Nombre del organismo, entidad o municipalidad contratante. B. Breve descripción del objeto de la licitación. C. Clasificación de la licitación en los términos del artículo 18. Y si la licitación pública es internacional, señalar si está sujeta a algún tratado internacional del que el Paraguay sea parte o se aplica algún convenio de empréstito suscrito con algún organismo multilateral. D. Fuente de financiamiento. E. Costo del derecho de participación. F. Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones en el supuesto de que se realice, así como la visita al sitio de los trabajos en el caso de obras públicas. G. Lugar y fecha y hora límite para la entrega de ofertas. H. Lugar, fecha y hora para la apertura de ofertas. I. Lugar y plazo de entrega de los bienes, de la prestación de los servicios o de la ejecución de las obras. J. La forma de pago y, en su caso, indicación sobre si se otorgarán o no anticipos a los proveedores y contratistas. K. Monedas de cotización. L. La indicación de que no podrán presentar propuestas o celebrar contratos las personas físicas o jurídicas que se encuentren en alguno de los supuestos de prohibición establecidos en el artículo 40 de esta ley. M. Lugar, fecha y horarios de consulta de los documentos concursales. Y N. Otras consideradas de interés en los potenciales oferentes. Artículo 20. Bases o pliegos de requisitos de la licitación pública. Será un requisito indispensable para la participación en una licitación pública el pago de los derechos correspondientes, cuyo monto estará fijado en función del costo de la publicación de la convocatoria y de la recuperación del costo por la reproducción de los documentos que se entreguen a los interesados. En el caso de que se adquieran las bases a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, SICP, deberá considerarse un valor diferencial de cuando menos un 30% con respecto a las bases que se obtengan directamente de las convocantes. Las bases o pliegos de requisitos que emita la convocante para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados tanto en el domicilio de la misma como a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, SICP, a partir de que se publique la convocatoria o llamada a licitación pública a la licitación pública y hasta el acto de presentación y apertura de ofertas, y contendrán como mínimo lo siguiente: A. Nombre, denominación o razón social del organismo, entidad o municipalidad convocante. B. Forma en que deberá acreditar la existencia de personalidad jurídica del proveedor o contratista. C. Fecha, hora y lugar de realización de la Junta de Aclaraciones a las bases de licitación en caso de que se realice. Fecha y hora límite para la presentación de ofertas. Fecha, hora y lugar para la apertura de las ofertas técnicas y económicas. D. Indicación de que las ofertas se presentarán en idioma castellano, pudiendo entregarse los anexos técnicos y folletos en el idioma del país de origen de los bienes o servicios, siempre que así lo determine el pliego. E. Indicación de la moneda en la que se cotizará y de moneda de pago. En caso de bienes y servicios que se provean desde el territorio nacional, la moneda de oferta y pago será la moneda nacional. En caso de que los bienes y servicios sean proveídos por proveedores o contratistas no domiciliados en el Paraguay, podrán aceptarse cotización y pago en moneda extranjera. F. Indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las ofertas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas. G. Criterios claros y detallados para la evaluación de ofertas de conformidad a lo establecido en el artículo 26 de esta ley. H. Descripción completa de los bienes, locaciones, servicios y obras públicas o indicación de los sistemas empleados para la identificación de los mismos o información específica que se requiera respecto a mantenimiento, asistencia técnica y capacitación. Relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte integrante del contrato. Aplicación de normas técnicas referidas preferentemente a parámetros internacionales, dibujos, planos, cantidades, muestras y pruebas
que se realizarán, así como método para ejecutarlas. Y en el caso de locaciones, la modalidad requerida, J, plazo y condiciones de entrega, K, forma de presentación de las ofertas, L, requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar, M, condiciones de precio y pago, señalando el momento en que se haga exigible el mismo. Tratándose de adquisiciones de bienes muebles, podrá establecerse que el pago se cubra parte en dinero y parte en especie siempre y cuando el numerario sea mayor. N, métodos y variables a ser considerados para el cálculo de los reajustes o adicionales admisibles, o porcentaje y modalidades admitidos para constituir garantías. P, periodo de validez de las ofertas y de las garantías de sostenimiento de ofertas, así como causas, condiciones para hacer efectivas estas últimas. Q, anticipos en su caso, el porcentaje y momento en que se otorgará, el cual no podrá exceder del 50% del monto total del contrato. R, sistema de adjudicación en su caso, si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación serán adjudicados a un solo proveedor, o bien se empleará el sistema de abastecimiento simultáneo. En el reglamento de esta ley se establecerán las bases para la aplicación de esta modalidad. S, cantidades mínimas y máximas de bienes o servicios a adquirir o porcentaje de presupuesto mínimo y máximo a ejercer en el caso de los contratos abiertos. El reglamento de esta ley establecerá las previsiones para la utilización de esta modalidad. T, penalidades convencionales por atraso en la entrega de los bienes, en la prestación de los servicios o en la ejecución de las obras. U, pro forma de los contratos a no ser suscritos luego de la adjudicación. B, supuestos en los que se puede declarar desierta la licitación pública. Y W, declaratoria de integridad en la que se manifiesten los oferentes que por sí mismos a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia de eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registro como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo los dispuesto por el título quinto. Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes. Sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos, equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. Para facilitar la evaluación de las ofertas, se adjudicará a las bases o pliegos de requisitos un formato que contendrá una lista de verificación de la información y de los documentos requeridos cuyo cumplimiento resulte indispensable para participar en el procedimiento de contratación. Artículo 21. Plazos de la licitación pública. Los plazos mínimos para la presentación y apertura de ofertas de las licitaciones públicas serán los siguientes. Licitación pública nacional, 20 días calendarios contados a partir de la fecha de la última publicación de la convocatoria. Y licitación pública internacional, 40 días calendarios contados a partir de la fecha de la última publicación de la convocatoria. Artículo 22. Modificaciones de las bases de la licitación. Las convocantes, toda vez que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación a partir de la fecha en la que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el quinto día hábil previo al acto de presentación y apertura de ofertas, siempre que a las modificaciones a la convocatoria se pongan en conocimiento de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación. Y b, en el caso de las bases de licitación, la notificación se haga a través de los mismos medios que se emplearon para dar a conocer la convocatoria a fin que los interesados concurran ante la Unidad Operativa de Contratación UOC y utilicen el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas SICP para conocer y de manera específica
las modificaciones respectivas. B. En el caso de las bases de la licitación, la notificación se haga a través de los mismos medios que se emplearon para dar a conocer la convocatoria, a fin de que los interesados concurran ante la Unidad Operativa de Contratación UOC o utilicen el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, SICP, para conocer de manera específica las modificaciones respectivas. Cualquier modificación a las bases de la licitación resuelta por la convocante será considerada como parte integrante de las mismas. Las modificaciones de que trata este precepto en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes, obras o servicios convocados originalmente, en la adición de otros de distintos rubros o en la variación significativa de sus características. Las modificaciones de que trata este precepto en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes, obras o servicios convocados originalmente, en la adición de otros de distintos rubros o en la variación significativa de sus características. Artículo 23. Junta de aclaraciones. Las convocantes podrán celebrar juntas de aclaraciones, atendiendo a las características de los bienes, servicios y obras públicas, materia de la licitación, en las que podrán formular aclaraciones de las personas que hayan adquirido las bases correspondientes. Las demás que acrediten interés legítimo podrán formular sus observaciones o aclaraciones previamente por escrito. Las juntas de aclaraciones se reunirán en cualquier tiempo a partir de la publicación de la convocatoria y hasta 5 días hábiles previos del acto de presentación y apertura de las ofertas, y la participación de los oferentes será optativa. Los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante derivadas de las juntas de aclaraciones constarán en el acta que al efecto se levante, la que contendrá la firma de los asistentes que deseen hacerlo. En el caso de las obras públicas, adicionalmente se expondrán los datos referentes a la visita al sitio de obra. Las resoluciones de modificación de las bases adoptadas por las convocantes como consecuencia de las juntas de aclaraciones, o en su caso se llevasen a cabo, formarán parte integrante de las bases de la licitación y por lo tanto obligarán a todos los participantes. En el reglamento de esta ley se especificará la metodología, los términos y condiciones en que participarán los interesados de las referidas juntas de aclaraciones por asistencia física o a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, SICP. Artículo 24. Presentación y apertura de ofertas. La entrega de las ofertas técnicas y económicas se hará en un solo acto, en sobre cerrado, con las debidas seguridades que impidan conocer su contenido y preserven su inviolabilidad, a más tardar en el lugar, día y hora señaladas para que se realice el acto de presentación y apertura de ofertas. En caso de que las ofertas se entreguen fuera del lugar o sistema permitido o de la fecha u horas señaladas en las bases de la licitación, se tendrán por no presentadas. Lo anterior solo se aplicará en lo conducente en el caso de las otras modalidades establecidas en el artículo 16 de esta ley. Las referidas ofertas podrán ser entregadas a elección del participante en forma directa a la convocante por medio de mensajería especializada o correo bajo su estricto riesgo o a través del uso de los medios remotos de comunicación electrónica establecidos en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, SICP, en los términos y condiciones que al efecto señale el reglamento. El que los participantes opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus ofertas no limita en ningún caso que asistan a los diferentes actos derivados de la licitación. A todos los actos de carácter público de las licitaciones podrán asistir los participantes cuyas propuestas hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier otra persona física o jurídica que, sin haber adquirido las bases, manifieste su interés en estar presente en dichos actos, bajo la condición de que se registren su asistencia y se abstengan de intervenir en cualquier forma activa en los mismos, pudiendo dejar constancia en acta de formulaciones u observaciones que consideren pertinentes. Los oferentes podrán retirar sus ofertas en cualquier tiempo hasta antes de que se realice el acto de apertura correspondiente. La apertura de las ofertas se realizará en un acto formal y público. En este acto, las convocantes evaluarán el cumplimiento de los recaudos meramente formales por parte de los oferentes y se verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas jurídicas y en las bases de la licitación pública a través del uso de las listas de verificación documental. De todo lo ocurrido se labrará acta. Artículo 25. Oferentes en consorcio.
En los procedimientos de contratación podrán participar oferentes en consorcio sin que ello implique crear una persona jurídica diferente, siempre que para tales efectos en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la convocante las partes que a cada una se obligará, así como la manera en la que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. Para optar por esta modalidad, los oferentes consorciados designarán a uno de los componentes del consorcio como gestor, quien asumirá el liderazgo y suscribirá las ofertas y documentos relativos al proceso. Ante la convocante quedarán solidariamente responsables todos los oferentes consorciados. En el reglamento se especificarán las características del convenio de asociación que al efecto deberán suscribir quienes decidan emplear esta modalidad para la presentación de ofertas. Artículo 26. Evaluación de las ofertas. La evaluación de las ofertas se llevará a cabo por comités de evaluación en base a la metodología y parámetros establecidos en las bases de la licitación, en esta ley y en el reglamento. No serán objetos de evaluación las condiciones establecidas que tengan como propósito facilitar la presentación de las ofertas y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento por sí mismo no sea sustancial o afecte la legalidad y la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los oferentes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus ofertas. Los defectos de forma o no substanciales y los errores de cálculo en las propuestas podrán ser subsanados en los términos que se establezcan en el reglamento, siempre y cuando no impliquen la modificación de los precios unitarios, por lo que no serán suficientes para descalificar la propuesta de un participante, siempre y cuando se deban a errores u omisiones de buena fe y no se pretenda confundir a los evaluadores. En la evaluación de las ofertas en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes, excepto cuando se trate de servicios en los que se demuestre la conveniencia de aplicar dichos mecanismos de evaluación de acuerdo con los lineamientos establecidos en el reglamento. En la evaluación de ofertas de bienes se utilizarán criterios combinados que incluirán factores tales como transporte, variaciones en forma de pago, plazo de entrega, costo de operación y eficiencia. Los factores ponderados se traducirán en la medida de lo posible en términos monetarios. En la evaluación de las ofertas relativas a obras públicas se utilizarán los criterios relativos a la materia. No se aceptará procedimiento alguno en virtud del cual se descalifiquen automáticamente las ofertas que se sitúen por encima o debajo del porcentaje del precio de referencia. Se tomará en cuenta la terminación adelantada de las obras cuando ésta sea un factor crítico. En licitaciones internacionales se tendrán en cuenta los márgenes de preferencia a los que se establecen en el artículo 18. Artículo 27. Comités de evaluación. Las convocantes constituirán un comité de evaluación para la calificación de las propuestas de los oferentes, conformado por los funcionarios que se requieran y con la asistencia técnica profesional externa que se llegare a estimar conveniente. El comité de evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluará las ofertas y emitirá un dictamen que servirá como base para la adjudicación, dictamen en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o desecharlas. La calificación que realiza el comité de evaluación invariablemente se apegará a la ley y a los criterios establecidos en las bases de la licitación pública. Será considerada falta grave el intento de influir sobre el sentido de la decisión de los miembros del comité de evaluación a través de cualquier procedimiento que pueda afectar su independencia de criterio. Artículo 28. Adjudicación. Con base en el informe de evaluación, la convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas. Si dos o más ofertas son solventes porque han cumplido la totalidad de los requisitos, el contrato se adjudicará a quien presente el precio más bajo. La máxima autoridad de la convocante será quien resuelva sobre la adjudicación. La convocante dará a conocer la adjudicación de la licitación en acto público dentro de un plazo que no deberá exceder de 20 días calendarios desde la fecha de apertura de las ofertas, pudiendo diferirlo hasta por otros 20 días calendarios, debiendo constar la adjudicación en un acta que firmarán los asistentes que lo deseen. En sustitución de dicho acto público, la convocante podrá optar por notificar la adjudicación de la licitación por escrito a cada uno de los participantes dentro de los 5 días calendarios siguientes a su emisión. Contra la resolución
que contenga la adjudicación, los oferentes podrán protestar en los términos de los artículos 79 y 81 de esta ley. Artículo 29. Notificación de los actos. Las copias de actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación, apertura de ofertas y de la adjudicación de la licitación, cuando ésta se realice en acto público, al finalizar dichos actos se pondrán a disposición de los participantes que no hayan asistido en las oficinas que ocupan las unidades operativas de contratación UOC, siendo de la exclusiva responsabilidad de ellos acudir a enterarse de su contenido. Además, serán publicadas en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas SICP. Cuando la unidad operativa de contratación UOC aplique lo dispuesto en este artículo, precisará en las bases de licitación que dicho procedimiento precisará en las bases de licitación que dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal, debiendo en todo caso señalar el lugar y el horario en que podrán recogerse las constancias respectivas. Artículo 30. Declaración de licitación desierta. Una licitación se declarará desierta mediante la resolución de la máxima autoridad de la convocante en los siguientes casos: A. Que no se hubiere presentado oferta alguna. B. Que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de ellas. O C. Que los precios de las ofertas resulten inaceptables por variar sustancialmente de la estimación del contrato, o bien por superar las previsiones presupuestarias de la convocante determinadas conforme al artículo 15 de la presente ley. Una vez declarada desierta la licitación pública, la Unidad Operativa de Contratación UOC podrá convocar a un nuevo procedimiento de contratación en el que, si lo estima necesario, podrá modificar los términos contenidos en las bases originales con el objetivo de incentivar la participación. Si por segunda ocasión se declarase desierta la licitación, se podrá adjudicar directamente el contrato, salvo que se llegue a demostrar transgresiones a las disposiciones legales o que no fuera conveniente para los intereses del Estado. Artículo 31. Cancelación de la licitación. Las convocantes podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelarla cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de adquirir o arrendar los bienes, contratar la prestación de los servicios o ejecutar las obras, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar daño o perjuicio a los organismos, a las entidades y a las municipalidades. En todos los casos de cancelación de la licitación, los oferentes no tendrán derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna. Asimismo, la Unidad Central Normativa y Técnica UCNT podrá ordenar la cancelación de la licitación pública como consecuencia de la resolución de una protesta en los términos del artículo 83, inciso B de esta ley.